Muy bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de modificaciones y rectificación de predios rurales para el tema de catastro urbano, catastro rural. Entonces, en virtud del proceso de levantamiento catastral a nivel nacional y sobre todo a nivel rural, se ha desarrollado históricamente desde hace muchos años temas y procesos que han conllevado a que los gobiernos regionales y locales desarrollen procesos de levantamiento catastral desde el momento de la reforma agraria a través del Ministerio de Agricultura, y que hasta la fecha, cuando el EXPET inicia el proceso de proyecto especial de titulación de tierras, tuvo y se encontró inscripciones y rectificaciones de títulos inscritos a nivel rural. Para esos tiempos y actualizando la información, se ha tenido los cambios que a la fecha se ha tenido tanto desde el proceso de carácter normativo como del proceso de carácter técnico para el tema de rectificación de colindancias y modificación de inscripciones de carácter registral y catastral. Entonces, podemos decir que a estos tiempos ha habido una importante modificación por parte del Estado en este proceso de generación de inscripción de títulos y también de proceso de levantamiento catastral. Entonces, por lo tanto, vamos a ver ahora cuáles son los marcos normativos, cuáles son los marcos técnicos, cuáles son los procesos y casuísticas de modificación y rectificación en predios rurales. Bien. Uno de los procedimientos de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios inscritos es a través del Decreto Supremo número 032/2008 del Ministerio de Vivienda. Como antecedentes, podemos observar que bajo el decreto o la aplicación del decreto legislativo número 667 sobre predios rurales, en la primera y segunda etapa del proyecto de titulación de tierras, se alcanzó un levantamiento catastral de 2.704.945 predios en todo el país, obtenido por los métodos técnicos conocidos: la fotogrametría, los vuelos aéreos, los proyectos de vuelo que cubren a los valles o sectores, así como también los ejecutados por métodos directos, el GPS sumétrico o también las estaciones totales, y a la vez el resultado del empadronamiento y linderación que se efectuó y se efectúa en un ámbito o sector o valle, encontrándose diferentes tipos de tenencia en el cuadro, como se consigna en el cuadro siguiente. Luego, el decreto legislativo número 1089 y su reglamento en el tema de rectificación de predios inscritos no solo tiene alcance para los predios rurales, sino también para los urbanos, donde se presenten discrepancias en el plano inscrito y el nuevo levantamiento, incluyendo a aquellos que fueran formalizados y se tenga la necesidad de corregirlos. Entonces, en este cuadro adjunto podemos observar que según la tenencia encontrada en campo de los predios rurales, debemos definir cuáles serían los predios inscritos que serán objeto del procedimiento de rectificación. Número 1. Los predios de propiedades inscritas empadronados
a sus propietarios cuya discrepancia sea mayor a los rangos de tolerancia. Segundo, los predios de las propiedades inscritas o los predios matriz que discrepan del actual catastro, ocupados parcialmente por uno o más poseedores que cumplen con los requisitos para su prescripción parcial del predio. Y tres, los predios de propiedad inscrita anteriormente señalados, que también corresponden a predios matrices, ocupados totalmente por uno o más poseedores que cumplan los requisitos para la prescripción total del predio. Entonces, podemos decir que en los valles o proyectos establecidos como departamento, por ejemplo, en un proyecto 1 de un total de predios de 690, situaciones de predios inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras ha habido 262, los predios registrados 226 y los proyectos factibles 498. Luego vamos a tener el proyecto número 2, que contiene un total de predios de 149.117 y como proyectos inscritos antes del proyecto de especial de titulación de tierras 3.721 y los registrables 100.890 y los factibles 107.651. Luego un tercer proyecto que tiene un número de predios de 64.034 y predios inscritos antes del PET 3.554 y predios registrables 42.985 y factibles 46.583, teniendo con un total de proyectos en esos tres proyectos, como un ejemplo, de 210.841 predios inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras. Entonces, en los proyectos ya inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras, existe 7.537 predios. Y los registrables de los 210.000 va a ser posible los 147.101. Factibles de registrar o de inscribir 154.682. Entonces, de esos ambos proyectos vamos a tener que subdividir de este total de proyectos registrables de un total de 147.101. Vamos a dividir en dos campos con propiedades por inscribir y posesión por inscribir. Entonces, propiedades por inscribir vamos a tener 6.390. Luego, posesión por inscribir en este otro cuadro de este total vamos a tener 140.711 predios. Y a la vez de este cuadro vamos a tener, sobre todo de este último cuadro de 148.000, vamos a subdividir en un subcuadro que se denomina poseedores, cuadro de poseedores. Entonces, de ese promedio de 140.711 que son poseedores por inscribir, vamos a tener con antecedentes registrales 10.266 predios.
10.266 predios de poseedores. Luego vamos a tener, sin antecedentes registrales, 130.426 en este cuadro sin antecedentes registrales. Entonces vamos a tener 10.000 con antecedentes registrales y 140.000 sin antecedentes registrales, sobre todo de este cuadro de poseedores. Y de esa forma se puede ir trabajando cada uno de los aspectos de poseedores y sobre todo con información de propiedades por inscribir y poseedores por inscribir. Y como podemos observar, la cantidad de poseedores con o sin antecedente registral, el que mayor cuantificadamente se puede observar, existe el número de poseedores sin antecedentes registrales. Por lo tanto, la cantidad de poseedores con antecedentes registrales es mucho menor al que no tiene antecedentes registrales. Luego vamos a observar un cuadro y un gráfico sobre la situación de tenencia en área catastrada. La situación de tenencia ya en un plano cartográfico catastrada vamos a tener predios inscritos por el EXPET o COFOPRI, está en color amarillo limón. Podemos observar todos estos predios inscritos por el EXPET o COFOPRI. Como podemos observar, en una matriz de un valle o de un sector, el proceso de labor y de trabajo a través del EXPET y COFOPRI todavía falta mucho por completar información e inscripción respecto a la inscripción o levantamiento catastral, y también todo el proceso de rectificación y modificación de las áreas o perímetros de cada uno de los predios. Luego podemos ver predios con propiedades inscritas antes del proyecto especial de titulación de tierras, o en otras palabras, antes del PET o COFOPRI. Vamos a verlo en un verde petróleo, ¿no? Y en este sector podemos observar inscripciones de color verde petróleo no observables en mayor proporción. Entonces, así podemos encontrar muchos fondos, muchos valles, muchos sectores en las que o también puede existir pocas o muchos, y en este caso, por ejemplo, no encontramos. Luego, el cuadro de color blanco en esta leyenda nos indica predios que son propiedades no inscritas antes del EXPET o COFOPRI y que se encuentran en los planos antiguos, ¿no? Entonces, todo este recuadro blanco, dentro de esta leyenda podemos observar un sinnúmero de cuadros sin color, y podemos decir que esas propiedades no se encuentran inscritas antiguamente antes del PET o COFOPRI. Entonces, todos los colores en blanco se encuentran sin inscripción registral. Luego vamos a encontrar también predios
este color blanco, pero con un perfil de color verde suave o verde Nilo, predios con propiedad inscrita ocupados por terceros, o quiere decir para una prescripción total. Entonces, con este recuadro, por ejemplo, podemos identificar acá en esta parcela, ¿no? Luego podemos identificar otro cuadro en esta parcela. Luego podemos identificar otra parcela, ¿no?, con poseedores que no tienen ocupados por terceras personas. Luego tenemos otro cuadro en esta parte y también lo ubicamos otro propietario o otro poseedor en esa parcela. Entonces podemos decir que los predios o propiedades inscritas ocupadas por terceros se encuentra en este color verde Nilo. Quiere decir que en esta parcela y en esta otra son propiedades inscritas, pero que se encuentran ocupados por terceros. Quiere decir que se va a desarrollar una prescripción adquisitiva de dominio parcialmente o evaluar el marco total para la prescripción total. Luego, podemos observar predios por formalizar, o sea, quiere decir predios que no tienen ninguna inscripción registral, predios que a la vez pueden tener posesión como no pueden tener posesión. Entonces, predios por formalizar con posesión, vamos a verlo con un recuadro con un perfil magenta. Podemos encontrar acá un predio con posesión por formalizar. Luego podemos identificar acá otro perfil. Podemos identificar en esta zona otro perfil, o también podemos identificar otro predio en este perfil. Entonces, esas parcelas se encuentran como predios por formalizar, pero con un uso y una presencia de una posesión actual, y que a la vez se encuentra sin formalizar. Entonces, en la cartografía podemos ir ubicando una serie de parcelas con esos problemas o situaciones que podríamos ir distinguiendo, clasificando o sistematizando de acuerdo a lo que pueda describirse con labores de campo, identificación y un proceso en la que con mucho cuidado y detalle se tiene que ir describiendo de parcela en parcela. De la aplicación del procedimiento. Según el inventario o levantamiento catastral del volumen total nacional de predios rurales catastrados a diciembre del 2008, aproximadamente 200.000 predios corresponden a predios inscritos antes de ejecutar el nuevo levantamiento catastral, donde se empadronaron sus propietarios, y gran parte de estos predios corresponden a predios titulados por la reforma agraria y a fondos parcelados de las ex empresas asociativas, cuyas parcelaciones fueron aprobadas e inscritas con planos catastrales, o planos antiguos, o planos topográficos.
Con la ley 27161, solo el 20% de estos predios se han presentado a registros para su rectificación. Y aún quedan muchas parcelas que todavía no se acogen a esta norma, la 27161. Entonces, si tenemos hasta la fecha, o probablemente haber avanzado el 25% de predios que se han presentado a un proceso de rectificación, podemos decir que el 75% de predios todavía falta aún por desarrollar un proceso de rectificación. Luego, el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas está establecido en el capítulo 3 del reglamento del decreto legislativo número 1089, aprobado por el decreto supremo número 023-2008-vivienda. Luego, la innovación en este reglamento es que no solo es de aplicación solo para corregir las discrepancias de áreas, linderos o medidas perimétricas, sino que también relaciona a la ubicación y demás datos físicos de los predios inscritos. Como bien sabemos, las inscripciones antes en el proceso de la reforma agraria, los procesos técnicos todavía conllevaban no al uso del proceso de georreferenciación o los procesos con métodos o procedimientos que a esa fecha se ha desarrollado, pero ahora con el uso de la tecnología y la innovación en el proceso y la norma y la normalización técnica que se ha desarrollado a nivel del proceso de catastro y a nivel del proceso de formalización, vale decir, con la innovación de la utilización de los GPS diferenciales y también la aplicación del método directo y la aplicación del método indirecto, ha hecho de que hasta la fecha y hasta la actualidad se innoven todo este procedimiento a través de la aplicación de equipos y métodos adecuados para poder georreferenciar y precisar toda la cartografía que se puede desarrollar en una zona o un valle a titular o también a desarrollar el proceso de catastro. Entonces, reemplazándolo con los datos del nuevo levantamiento catastral, cuando estos excedan los rangos de tolerancia, es decir, cuando se pueda corregir los errores en ubicación o nombre del sector, caserío o el datum o escala y otros datos técnicos, se tiene que modificar la ubicación y los datos físicos de los predios inscritos. Entonces, queda claro que este reglamento de esta normativa emitida como el número 023-2008 vivienda nos va a permitir innovar sobre todo para el tema de ubicación y demás datos físicos de los predios inscritos. Y como podemos observar, si hacemos una nueva inscripción con una nueva ubicación, con nuevos datos físicos de cada uno de los predios, hacer un retroceso hacia el 20 o 25% de predios inscritos con los métodos antiguos, vamos a tener grandes y voluminosos expedientes por desarrollar
hasta la corrección de los mismos, para poder actualizar y uniformizar todo el procedimiento a la fecha. De la aplicación del procedimiento. De la aplicación del procedimiento podemos decir: la rectificación señalada en el reglamento se dan en las siguientes características. Como una de las características para este procedimiento es el procedimiento de oficio, vale decir, el PET o COFOPRI o ahora que viene transfiriéndose a los gobiernos regionales deben desarrollar un procedimiento de oficio por la entidad respectiva y ya no es a petición de parte, como se hacía con la legislación anterior. Quiere decir, en este caso, el Estado, a través de sus organismos respectivos, pasa a una acción mucho más propositiva. Luego, segundo, se aplica solo para predios inscritos. Se aplica solo para predios inscritos y no para predios no inscritos y no para los predios no inscritos. Entonces, podemos decir, como un tercer punto, también dentro de esta aplicación de procedimiento, solo se aplica cuando existan discrepancias. Solo se aplica este procedimiento cuando existan discrepancias, pero discrepancias mayores a los rangos de tolerancia, no para aquellos que estén dentro del rango de tolerancia. Para los rangos menores de la tolerancia, para los rangos de menor tolerancia, se aplica la prevalecencia de la información catastral generada por COFOPRI. Entonces, como un cuarto punto, también se uniformiza el criterio del tratamiento de predios inscritos. Se uniformiza el tratamiento de predios inscritos. Quiere decir, los predios inscritos subdivididos, sobre todo por procesos de infraestructura vial, en otras palabras, por redes viales, por procesos de expropiación o proyectos nuevos donde se esté desarrollando la infraestructura vial o de uso público, pudiéndose efectuar su saneamiento con la independización correspondiente Luego, culmina con un instrumento de formalización adjuntando, de ser el caso, la resolución respectiva. Y también puede darse el caso que alguno de estos predios inscritos con el catastro antiguo, quiere decir planos georreferenciados, que tengan una discrepancia en áreas, perímetro o linderos con el nuevo levantamiento catastral y que se encuentre dentro de los rangos de tolerancia. En este caso, COFOPRI puede solicitar la inscripción de un acto o derecho que por su naturaleza importe modificación física del predio. Entonces, aquí lo que se va a aplicar es lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento, que por prevalecencia de la información catastral, dando lugar al asiento de rectificación, en la medida que no se afectarían derechos de terceros.
Asimismo, en el caso de los títulos de propiedad no inscritos, en el caso de los títulos no inscritos y sobre todo emitidos por entidades del Estado o por transferencia, donde los datos técnicos discrepan con el nuevo levantamiento, no se aplica del procedimiento de rectificación, ya que para ser inscritos se les emitirá el instrumento de formalización según el artículo 22.2 del reglamento, con todos los datos del certificado de información catastral. El otro punto que se desarrolla en este procedimiento de modificación o rectificación es la evaluación técnica y catastral. Dentro de esta evaluación técnica catastral vamos a tener en consideración varios aspectos muy importantes. Se toma en consideración el diagnóstico elaborado que incluye el mapa temático. Es importantísimo subrayar en este aspecto los mapas temáticos que se desarrollan en las oficinas respectivas y también los mosaicos, quiere decir todos los planos de cada una de las parcelas con sus coordenadas. Se desarrolla un mapa mosaico de propiedades inscritas de la unidad territorial y los planos de los títulos archivados. Los títulos archivados, ¿dónde se encuentran? En la SUNAR. A fin de poder hacer el cruce de información con los planos catastrales actuales. Luego, elaborada la base gráfica catastral, una vez elaborada la base gráfica catastral y luego de notificada y publicada, de solicitarse la corrección de la información, se efectuarán los trabajos de verificación de linderos con participación del propietario y colindantes, suscribiendo luego el acta de conformidad de los linderos. Luego, la rectificación también se puede aplicar al revisar los predios inscritos que tuviesen defectos en la ubicación y demás datos físicos del predio, o ubicación del predio, nombre del distrito, sector, caserío, datum y otros datos técnicos que correspondan al predio o datos técnicos que correspondan a la ubicación y demás datos físicos. Asimismo, el informe técnico que sustente la rectificación debe contener la evaluación de todos los aspectos principalmente relacionados con el cruce de información entre los datos técnicos del título archivado y el nuevo levantamiento, de acuerdo a la situación o casuística que se presente en el predio, haciendo prevalecer la realidad física del mismo. Entonces, es muy importante subrayar que a través del informe técnico se desarrolle
tanto la información del título inscrito antiguamente y también hacer el cruce de información con la información actualizada. Asimismo, por ser un trabajo integral y de acuerdo al ámbito programado o el sector o valle, en la actualización catastral de la unidad territorial se incluirán también en este proceso a los predios que fueran formalizados por el Exped. Quiere decir que empezamos de la información más antigua, desde la reforma agraria y mucho más antes de todos los procesos catastrales que se haya llevado a cabo, inscripciones. Una vez que se ha relacionado toda esa información, también se va a llevar a cabo como inclusión, como parte de este proceso, a los predios que han sido catastrados o saneados por el Exped, donde existen errores de linderos, áreas o perímetro u otro dato físico. Estos datos técnicos muchas veces se presentan cuando nosotros desarrollamos proyectos diversos, por ejemplo, en un proyecto de expropiación para redes viales. Cuando se desarrolla el levantamiento de información de las parcelas actuales para el proceso de expropiación, muchas veces las áreas y los linderos no coinciden con las inscripciones desarrolladas por el Exped y mucho más aún a veces con las inscripciones antiguas de la reforma agraria o del Ministerio de Agricultura. Entonces, muchas de las veces, en estos casos, las parcelas, cuando no coinciden en áreas, perímetros y linderos, ¿qué sucede? Sobre todo, esa información tiene que ser actualizada y procesada y tener una información muy precisa para los efectos de justiprecio de los pagos por el Tesoro Público cuando se desarrolla las expropiaciones para vías de redes viales. Entonces, cuando se ha desarrollado el levantamiento catastral de cada una de las propiedades o predios en la red vial número 6 desde Cerro Azul hasta Ica, se detectó muchos de estos casos en cada una de las propiedades o parcelas que eran sujetos o han estado dentro del proyecto de la carretera para la red vial número 6. Asimismo, muchas parcelas que han estado dentro del proceso y el proyecto de expropiación para la red vial número 5, que era desde el peaje de Ancón hasta la zona de Barranca, Supe, ¿no? Se ha tenido información y discrepancia respecto al área en cada una de las parcelas. Entonces, se ha tenido que hacer una rectificación y una actualización de información relacionada al perímetro o área de cada una de esas parcelas. En esta vista podemos ver un plano mosaico con mapas temáticos con la situación jurídica de los predios rurales. Por ejemplo, en el primer caso vamos a ver predios según catastro masivo. Predios según catastro masivo. Entonces, los predios según catastro masivo, vamos a ver los linderos y los perímetros de lote y sus áreas respectivas y sus códigos de ubicación catastral o codificación, y que han sido sobre todo trabajados en una forma masiva. Luego vamos a tener en este mosaico los predios inscritos
ya desarrollados en una forma masiva, de los cuales podemos rescatar los predios de color verde limón. Entonces, como vemos, de los muchos predios existentes en este mosaico, solamente podemos decir que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 predios inscritos hasta la fecha. Quiere decir con información actualizada y con áreas y límites actualizados. Y aquí en este otro mosaico podemos observar predios matrices inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras. Quiere decir, antes del EXPET, o títulos que la reforma agraria y el decreto legislativo número 838 y otros pueden haber sido aplicados en este proceso. Entonces, como podemos observar, los de color verde son predios inscritos antes del proceso de titulación del EXPET y COFOPRE. Entonces, ha sido una buena cantidad de predios inscritos que se encuentran a la fecha. Pero en este caso, a la fecha, bajo estos nuevos procedimientos técnicos y sobre todo con las nuevas aplicaciones tecnológicas, se tiene que hacer una verificación de los linderos, de las áreas, de las medidas perimétricas de cada uno de estos predios inscritos, como acabamos de decir, por oficio, por las entidades respectivas responsables de desarrollar el catastro o saneamiento físico legal de los predios rurales. Otro plano mosaico con un mapa temático de propiedades de predios rurales. Este mapa contiene un mapa temático con antecedentes registrales de cada uno de los predios. Entonces, nos vamos a ubicar en su leyenda para poder distinguir mucho mejor cada uno de estas parcelas y predios rurales. Como hemos podido observar, los predios con colores, en color amarillo limón, son predios inscritos con información actualizada. Luego, los predios según catastro masivo son todos aquellos predios en color blanco. Todos los predios de color blanco. Luego, los predios matrices inscritos antes del PET realizado por el Ministerio de Agricultura se encuentran configurados con un perfil de color verde, y aquí podemos tenerlo. O sea, quiere decir, son las parcelas inscritas con anterioridad al EXPET y desarrollados por el Ministerio de Agricultura. Pero podemos también ver otras zonas en este mosaico que no tienen el perfil verde, ¿no? Quiere decir que todas estas áreas o polígonos de estas parcelas no se encuentran inscritas. Asimismo, los códigos de color rojo son las unidades catastrales según el catastro masivo. Todo este conjunto de parcelas con códigos catastrales de color rojo son predios inscritos con carácter masivo. En otras palabras, se ha desarrollado un catastro masivo. Y también podemos ver códigos catastrales que no tienen el color rojo. Y también cada una de estas parcelas no se encuentran con información actualizada, pero físicamente son existentes.
Entonces, esos códigos catastrales también son códigos catastrales que se ha generado con anterioridad a la actualización de estos predios con actualización catastral. Entonces, falta por actualizar y redefinir el perfil y la linderación de cada una de estas parcelas para poder ser actualizados también en una forma masiva. Un ejemplo de mosaico de propiedades de catastro urbano. Un ejemplo de propiedades de catastro urbano. Tenemos, por ejemplo, el asentamiento humano Cahuachi, que está en la parte del cono oeste con caminos hacia Chosica. Un asentamiento humano que existe hace mucho tiempo y que se encuentra en una zona rural y que tiene un perímetro desarrollado, un perfil de color rojo. Ahí se ha tenido que desarrollar un cruce de información con mosaico de propiedades públicas y privadas. Se ha podido desarrollar un cruce de información con un mosaico de propiedades públicas y privadas. Entonces podemos encontrar nuevas propiedades. Por ejemplo, acá podemos encontrar una parcela con una ficha registral, luego otra parcela matriz restante. Podemos observar también otro perfil de otro predio matriz como un conjunto denominado Las Flores. También otro perímetro con color magenta que corta casi en el vértice del asentamiento humano Cahuachi. También podemos ver otro de color marrón que corta y casi perfila el asentamiento humano Cahuachi. Entonces, todos estos perímetros o estos linderos o predios matrices son correspondientes a un mosaico de propiedades públicas o privadas. Por lo tanto, donde existe una superposición o donde existe la inscripción a favor de la Junta Nacional de Vivienda, o también puede haber una parcela matriz restante. Entonces, hemos podido ubicar dentro de ese cruce de información primero una superposición con propiedades de terreno eriazo inscrito a favor de la Junta Nacional de Vivienda. ¿Dónde está esa parcela inscrita y que hace superposición? Se encuentra en color magenta. Y aquí tenemos terreno eriazo inscrito a favor de la Junta Nacional de Vivienda. Luego tenemos la parcela 2. La parcela 2 se encuentra aquí inscrita y a la vez tiene una parcela matriz restante. Quiere decir, en este caso, la inscripción de esta parcela llega hasta este límite y a partir de ahí la parcela, toda esta parcela, digamos, como una parcela matriz, tiene un área restante que no se encuentra inscrita, Entonces, de esa manera podemos ir identificando la superposición sobre este asentamiento humano, muchos perímetros con inscripción, predios, matrices o áreas inscritas, para poder nosotros indicar si hay una superposición o existen áreas remanentes o existen áreas inscritas o también existen
áreas colindantes que puedan configurar una superposición o también una colindancia con las áreas existentes, sobre todo en la parte urbana. De la evaluación técnica y catastral. En cuanto al uso de las unidades catastrales asignadas en el nuevo levantamiento catastral, para la elaboración del plano o certificado de información catastral se tendrá en cuenta lo siguiente. Si el predio poseído por el propietario por un solo poseedor, se utiliza la misma unidad catastral asignada durante el nuevo levantamiento. En otras palabras, si la parcela tiene el mismo dueño y existe un solo poseedor en esa parcela, se utiliza la misma unidad catastral durante ese nuevo levantamiento. En la mayoría de los casos, muchas veces no vamos a encontrar estos casos que son poseedores únicos o propietarios únicos. La mayoría de las veces, a la actualidad, vamos a encontrar parcelas con varios poseedores y también con linderaciones distintas. Entonces, se presenta un segundo caso. Cuando el predio está fraccionado o subdividido, puede estar poseído parcialmente por su propietario o es totalmente poseído por dos o más personas o poseedores, lo cual se utilizarán las llamadas unidades catastrales del predio matriz. Cuando un predio se ha subdividido o existe fraccionamiento de esa propiedad, se usará en principio la unidad catastral de la matriz, que es distinta a las asignadas a cada uno de los predios fraccionados en un nuevo levantamiento catastral. Luego de la rectificación, para formalizar a las posesiones existentes en el predio, puede ser por prescripción, se utilizarán las nuevas unidades catastrales asignadas durante el levantamiento catastral. Entonces, queda claro, si el predio fraccionado se encuentra con uno o más propietarios, se utilizarán las llamadas unidades catastrales de la matriz, que es distinta a cada uno de los predios fraccionados en el nuevo levantamiento catastral. Luego de la rectificación, para formalizar las posesiones existentes en el predio, por prescripción, se utilizarán las nuevas unidades catastrales asignadas durante el levantamiento. Entonces, aquí podemos tener como un ejemplo una unidad catastral anterior con un código 10250. La nueva unidad catastral que va a tener este predio con una nueva configuración va a ser la 020-545. Luego, podemos tener un plano de adjudicación inscrito con planos topográficos, un mosaico con un conjunto de unidades catastrales, y tenemos un plano catastral actual. Entonces, como podemos observar,
existen anteriores denominaciones catastrales en color negro, pero este nuevo plano catastral o este plano catastral actualizado en color rojo va a tener un nuevo código catastral. Va a tener un nuevo código catastral. Luego, la rectificación de la matriz y la unidad catastral de la matriz, vamos a relacionar, por ejemplo, el número del código del plano catastral actualizado va a ser el 20254 y vamos a rectificar a la unidad catastral, este código viene a ser la unidad catastral del predio matriz. No vamos a tocar ninguno de estos códigos catastrales por parcela, sino para esta rectificación vamos a usar el código del plano matriz, quiere decir del total mucho más grande que de estas actuales parcelas. Entonces, el código de la matriz de ese predio viene a ser el 091-200-360. Pero los códigos de las parcelas en color negro es el número 71795, 71796, 71797. Esos códigos no se va a tocar. En otras palabras, no lo vamos a utilizar, sino nos vamos a ir al plano de la unidad catastral matriz para determinar y rectificar. ¿Y con qué código va a ser rectificado ese predio matriz? El saneamiento se va a realizar luego de la rectificación con los códigos de cada uno de las parcelas, con el código de cada uno de las parcelas. Por ejemplo, el código que se va a rectificar es el primer código, y estas áreas menores se va a prescribir. Y una vez que se haga la prescripción, por ejemplo, hemos tenido en esa parcela actualizada, el código más antiguo es 71795, luego le sigue 71796, luego le sigue el 71797. Entonces, las posiciones a prescribir va a ser el 71796 y 797. Quiere decir, se va a eliminar estos dos códigos. ¿Con qué código va a quedar esta parcela? Con el 71795. 71795. Problemática y alternativas de solución. Problemática y alternativas de solución en este proceso de rectificación y modificación de linderos de las parcelas de predios rurales. Vamos a tener procedimientos de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas derivadas de la presentación de expedientes a las diferentes oficinas registrales y que contienen la siguiente problemática. 1. Siempre se va a presentar una superposición. Siempre se va a presentar una superposición de parcelas o áreas o colindancias. Entonces, puede presentarse una superposición parcial o total
en cada uno de los predios inscritos. Entonces, ¿qué nos dice el decreto legislativo número 667? Este decreto legislativo número 667 dice su aplicación en los predios inscritos antes de la reforma o con la reforma agraria a favor de los adjudicatarios, poseedores anteriores, determinándose inexactitudes de inscripción, originando duplicidad debido a la falta o una búsqueda de los antecedentes registrales durante la primera etapa del PET, se tendrá que efectuar como alternativa la rectificación de la matriz previo al saneamiento registral. Previo al saneamiento registral. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en los predios con matrices o predios subdivididos o predios con varias parcelas, siempre vamos a recordar o retroceder a la información del predio matriz, quiere decir al predio mayor, a un predio mayor. En este caso, podemos observar, el predio matriz es este con un perfil de color rojo. Este es el predio matriz, que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. 7 parcelas. Entonces, siempre vamos a retroceder a mirar antes de realizar el saneamiento al predio matriz. Al predio matriz, ¿no? Al predio matriz. Entonces, una vez que nosotros observemos y reconstruyamos el predio matriz, con esto se va a tener los certificados de información catastral solicitando la correlación de partidas por tratarse de inexactitudes. Y aquí se va a emitir esto se sujeta a una resolución de procedencia obligatoria del tribunal registral. Entonces, si nosotros hemos podido observar el perfil de color rojo como un predio matriz inscrito a rectificar con una unidad catastral anterior, luego, según la leyenda, vamos a observar otras parcelas dentro de este predio matriz, ¿no? Dentro de este predio, un color naranja, de color naranja y achurado. Luego vamos a tener un nuevo cuadro de color gris con posesiones por formalizar por proscripción, en este caso casi color blanco, ¿no? Estos son los predios a formalizar, y luego vamos a tener una posesión del propietario en una área remanente. ¿Cuál es la área remanente? Este color, una parcela de color verde, ¿no? Entonces tenemos 3 casos en esa matriz existente. El color rojo, matriz principal. El color blanco o gris son parcelas por inscribirse por prescripción. El color naranja son predios que tienen una información y una posesión formalizada bajo el decreto legislativo 667 y con una duplicidad
de correlación de partidas. Y el de color verde, una posesión con una área remanente. El área remanente es como si fuera un área sobrante. Las posesiones por formalizar vía prescripción quiere decir hay que revisar el tema de antecedentes registrales, y si no tuviera antecedentes registrales quiere decir que ese se puede desarrollar una prescripción por una posición pública y pacífica que no haya conllevado a ningún litigio. Y luego, lo de color naranja ya son posiciones formalizadas e inscritas, pero tienen un problema de duplicidad de correlación de partidas. Luego, otra problemática que se presenta para este tema de catastro o saneamiento físico legal existe sobre todo las diversas observaciones que el registro público o la SUNAR va a venir desarrollando cuando se logre presentar los expedientes para su inscripción o saneamiento catastral. Entonces, a los planos visados en trámites de expedientes sobre independizaciones de los predios rurales inscritos con áreas de 2 decimales y en el modo del areado esférico, al presentarse actualmente con 4 decimales y en modo de areado cartesiano, existiendo pequeñas diferencias entre los primeros con los segundos. Vamos a desarrollar una segunda alternativa referente a este caso. Con la aprobación de los rangos de tolerancia, estas observaciones han sido superadas haciendo conocer la prevalencia de la información catastral generada por COFOPRI. Quiere decir, cuando existe un predio inscrito con el EXPET o COFOPRI, determinado una unidad catastral, una área y los predios a subdividirse, entonces se solicita una área por independizarse, otra área que queda como remanente, y el total de la área de esa unidad catastral va a ser, por ejemplo, 6 hectáreas, pero el área independizada va a ser 3.4567 hectáreas, y el área remanente va a ser 3.2978 hectáreas. Y el total de los metros cuadrados en hectárea va a ser 6.7545 hectáreas. Entonces, va a existir una discrepancia de 0.0045. Va a existir una discrepancia de 0.0045. Como conclusión, podemos decir, cuando existe una discrepancia menor al rango de tolerancia, prevalece la información catastral con 4 dígitos. Cuando el rango de tolerancia sea menor a la discrepancia, siempre va a prevalecer la información catastral con 4 dígitos. Con 4 dígitos. Luego vamos a tener otro tercer caso cuando exista el requerimiento o la corrección de errores en la ficha registral sobre la ubicación física del predio y ubicación distrital o nombre del anexo o sector donde se ubica el predio. Cuando exista estos tipos de observaciones de corrección de la ficha registral referente a la ubicación física del predio, ubicación distrital o datos del anexo o sector donde se ubica el predio, se va a usar el siguiente proceso de rectificación. Esta rectificación no solo
procede sobre el área, perímetro y linderos, sino sobre ubicación y demás datos físicos que se encuentren errados en los datos técnicos del predio inscrito. Quiere decir, se va a completar información sobre estos predios catastrales con mayores datos técnicos que se usa hasta la actualidad. Entonces, vamos a hacer notar en la gráfica la problemática: indebida ubicación de uno de los predios por defecto en linderación de ambos predios. Quiere decir que este predio se encuentra mal ubicado en este espacio colindante de este predio matriz. Entonces, la ubicación real es en esta posición. No en esta posición, sino acá. Esta es la correcta. Entonces, como alternativa, se va a tomar la justificación técnica para el proceso de rectificación o error de ubicación. Justificación técnica para el proceso de rectificación o error de ubicación. Quiere decir un traslado de posición. Y si hubiera rectificación de áreas o rectificación de linderos, de igual manera se va a hacer la corrección con una justificación técnica. Luego vamos a tener una problemática y alternativa de solución referente a errores en orientación geográfica del predio. Muchas veces, en muchas inscripciones, vamos a encontrar errores y un sinnúmero de errores en posiciones de georreferenciación respecto a los predios inscritos o predios catastrados. En este caso, este polígono, de acuerdo a se encuentra con una orientación geográfica, ¿no?, con un polígono que se observa que mira hacia el noroeste y con una cantidad de grados más o menos en 45 grados, 45 a 50 grados norte, 50 grados hacia el oeste. Y si nosotros tomamos con los equipos actualizados de GPS, vamos a encontrar una posición mucho mejor orientado hacia el norte, En este caso vamos a observar norte. Si trasladamos la orientación, esta orientación estará norte de 65 grados. Ahora vamos a tener la nueva orientación. Registro público mantiene actualizado digitalmente la base de propiedades. ¿Por qué cree que pide un plano de trazado de legislación y tradicionalmente pide un plano perimétrico? El plano perimétrico es el rompecabezas que se da en total para una cosa de todo
por arriba es un problema mayor. Más grande. Es antiguo, 1700, 1800. Y es independiente. Pero ¿qué pasó? Hay una superposición. Esa superposición tiene que regularizarse previamente. Físicamente a lo mejor no se nota. Ustedes no van a encontrar en el suelo el plano sedimento. Y tampoco el plano de esta respiración más antigua. Se independiza. El problema matriz de una respiración. Ese es el término. Y lo vamos a utilizar para otro también, pero entonces, como podemos comprobar, la orientación varía abismalmente respecto a la anterior. Entonces acá vamos a poner orientación antigua o sea, primero nace como rústico y después se genera con orientación urbana. ¿Quién se habla de declarar el terreno? La mayor parte es lo lógico es por rústico más la orientación urbana. Se pone nada. ¿Haces un proyecto o haces el anteproyecto? Si tienes que hacer algo que va a necesitar la orientación urbana, por algo, solicito la voz. orientación actualizada. Bien. Entonces, vamos a encontrar una serie de errores referente a orientaciones con los planos antiguos y los planos de adjudicación o titulación, sea en selvas, costa o sierra, siempre va a haber una variación de esa información. Con lo cual, con los planos de levantamiento actualizados con equipos GFS, vamos a poder corregir esas orientaciones de los polígonos. Otro de los problemas que vamos a encontrar para rectificar los predios en los procesos de expropiación, vamos a encontrar los predios afectados por infraestructura. Los predios afectados por infraestructura. ¿Cuáles son esos predios afectados por infraestructura? Mayormente son en canales, carreteras, puede ser proyectos habitacionales, pueden ser proyectos de drenaje o cualquier otro proyecto de carácter de uso público Entonces, para estos tipos o modelos de rectificaciones se va a usar como criterio otras alternativas por ser una observación que tenía distintos criterios en las oficinas registrales. En este caso tenemos un artículo 85 que precisa y que será de materia de rectificación y indica de predios afectados por infraestructura vial, de riego, drenaje u otros de uso público consolidado, siempre que los titulares no formulen oposición, o en otras palabras, no ingresen en reclamos legales o presenten oposición en esas áreas o predios que van a ser afectados. Entonces, sobre todo, obviamente, de acuerdo a la forma y plazo señalado en el artículo 83 de dicho reglamento. De no existir oposición o un reclamo legal del previo a afectarse, o se haya declarado infundado
el reclamo u oposición sobre el predio a afectarse o expropiarse, COFOPRI solicitará la independización de los predios que se generen como consecuencia de la rectificación, adjuntando la resolución y el certificado de información catastral o plano que corresponda. Quiere decir que si tenemos este va a ser un proyecto de red vial. Red vial. Parcelas, parcelas, entonces en estas parcelas vamos a tener una oposición si esta área de esta parcela presentara oposición, se tiene que dilucidar si le dan una validez a la oposición o también se puede declarar la no validez de la oposición. Si se declara la validez de la oposición, obviamente la información al cual se tiene que desarrollar, sobre todo el tema de emitir o actualizar la información catastral, no se va a poder viabilizar. En todo caso, si declaran que la oposición es infundada, en ese caso sí se emite una resolución sobre esta área y también se levanta un certificado de información catastral y luego se desarrolla la rectificación y la independización de ese predio para efectos de emitir la afectación del predio
respectivo. Entonces, también podemos decir que en este caso se va a producir un primer caso. Cuando se trata de una vía, canal, dren u otro que afecta solo un extremo del predio y no da lugar a la subdivisión del predio, la rectificación del predio se efectuará presentando el certificado de información catastral del área útil del predio. Si solamente se encuentra en una vía, canal, dren u otro. Si se encuentra como un segundo caso fraccionado cuando el predio es atravesado por la infraestructura vial, canal, dren u otro, se encuentre subdividido, el predio y la rectificación dará lugar a la solicitud de independización de los predios que se generen, presentando la resolución respectiva, adjuntando los certificados de información catastral. Casuística presentada en la evaluación técnica de rectificación de áreas de predios inscritos. Vamos a observar acá la superposición o duplicidad parcial de inscripciones. Por ejemplo, tenemos un primer caso, esta parcela 2490 se encuentra con dos subdivisiones hasta 3, y esta tercera hace superposición a una de las segundas parcelas. Entonces, esta primera parcela tiene un propietario y esta segunda parcela tiene una propiedad inscrita, pero a la vez se encuentra superpuesto a una parcela que se encuentra como poseedor. Entonces, en estos casos se hace un cruce de información y se desarrolla la rectificación correspondiente. Quiere decir que esta parte que se encuentra superpuesta va a ser corregida como indica en este límite, ¿no? Como indica en ese límite. Entonces, sobre todo se hace con cruce de información de carácter registral para los temas de la rectificación de áreas. Entonces se hace una rectificación simultánea de ambas áreas colindantes. Luego, casuística presentada en la evaluación técnica de rectificación con errores de linderación de predios. En este caso tenemos, si hay un error de linderación, como esta pequeña punta que ingresa, ¿no? Acá podemos decir, acá existe un error, y aquí existe una rectificación. ¿No? Entonces, esa rectificación se hace para ambos predios. Luego se hace también la rectificación para defectos en los planos levantados durante la titulación con la reforma agraria. Por ejemplo, en el primer caso vamos a tener planos levantados con un plano de adjudicación por la reforma agraria, un plano topográfico predio inscrito, y en el plano catastral actual vamos a tener otra configuración de una nueva parcela, con una nueva unidad catastral, un nuevo perímetro, otra área y linderos
prediales distintos, con otras parcelas. Entonces, originalmente era esta pequeña parcela, actualmente ya se encuentra con una nueva configuración de parcela. Entonces también se rectifica, y muchos de los casos a la fecha vamos a tener esta información diferente como a la que estamos observando. En otras palabras, podemos encontrar ejemplos con reducción de estas parcelas o incremento de estas parcelas. En este caso se ha producido un incremento de esta parcela. Luego también vamos a tener la casuística presentada en la evaluación técnica con la rectificación de predios inscritos, sobre todo por defecto en los planos de adjudicaciones e inscripciones de predios de la reforma agraria. Entonces, en los títulos y planos de adjudicación vamos a tener una información adicional a este predio. Luego vamos a tener dos códigos de predio de esta misma parcela. Es una área titulada con una unidad catastral, y luego en el levantamiento actual va a tener unidades catastrales distintas, ¿no? Y un total, pero luego va a consignarse, o sea, las áreas tituladas de estos dos códigos, de los primeros, vamos a tener una cantidad de 10.25 hectáreas, pero cuando se hace un nuevo levantamiento de información de estos dos predios, vamos a tener casi 11 hectáreas. Entonces, una vez corregido con esta nueva área, vamos a desarrollar a que estas dos parcelas tengan unidades catastrales distintas. Ya no va a ser con una sola unidad catastral, sino va a tener dos unidades catastrales distintas. En este otro caso vamos a tener tres parcelas con tres unidades catastrales distintas, pero va a tener una información, la suma de esos tres parcelas va a ser 14.65 hectáreas en una sola ficha registral. Pero ahora a la fecha, cada uno de estas parcelas con una nueva información geodésica o de GPS va a tener 15.16 hectáreas sumado los tres, y para cada uno va a tener información catastral también distinta, y sumado va a tener otra cantidad de áreas que va a ser diferente a lo que originalmente tenía. Entonces la discrepancia, por ejemplo, era de 14.65 a una información actualizada de 15.16. Luego, los predios subdivididos por carreteras, caminos, drenes o canales de uso público consolidado, vamos a tener una información sobre todo de las unidades catastrales actualizadas en color negro, y unidad catastral matriz y lindero del predio matriz y lindero del predio actual. Las unidades catastrales actualizadas son de color oscuro, son de color negro, y las unidades catastrales del predio matriz es en color magenta. Es en color magenta. Este color magenta son predios matrices, ¿no? Predios matrices. Predios matrices. Luego también vamos a tener los linderos de predio matriz. Los linderos de predio matriz. Los linderos de predio matriz va a ser en color magenta. En color magenta. Entonces, el predio matriz de esta parcela va a ser casi todo el conjunto . No. Predio matriz.
Es todo el conjunto, predio matriz. Luego vamos a tener lindero del predio actual. El lindero del predio actual va a ser lo de color verde. De color verde. Estos son. Entonces, a partir del predio matriz se va a desarrollar todo lo relacionado a la corrección de linderos para cada uno de las unidades catastrales. Otra casuística también mayormente vamos a encontrar los predios subdivididos por carreteras, caminos, drenes o canales de uso público. Predio matriz o matriz histórico se encuentran los de color magenta. Códigos de predio matriz. Códigos de predio último. Códigos de predio último. Códigos de predio último son estos datos. Son en color oscuro. Son en color oscuro. ¿No? Entonces, estos predios de color oscuro, de color negro, ya son, vamos a poner predio matriz. Recepción de obras que ya hemos visto, ahora final, y para la identificación para, digamos, la proyecto, licencia para nueva, construcción nueva, para ampliación, remodelación, remoción, etc. Para que dé su conformidad. Ninguna limitación no van a tener en recepción de obras, ¿cierto? Ninguna edificación tenemos. Predio matriz, predios independizados. Entonces, hay que tener claro cuándo son predios independizados, cuándo son predios matriz. Pero fundamentalmente, siempre en todo proceso de levantamiento catastral o rectificación de área, hay que considerar los datos y códigos del predio matriz. Una vez reconstituido el predio matriz, podemos ingresar a las diferentes fases de reconstrucción de los predios o independización de los predios matriz. Otro tema de predios inscritos en la selva y ceja de selva, siempre se va a tener, en este caso, por ejemplo, un predio amplio con un solo código de predio, y luego también vamos a tener la subdivisión de las áreas. Por ejemplo, se ha subdividido en 3 parcelas distintas y va a tener una sola área y una sola área de rectificación. O sea, quiere decir, en la unidad catastral primigenia va a tener 10.5 hectáreas con un total de 18.50 hectáreas, y la área de rectificación va a desarrollarse con cada una de las áreas, de acuerdo a su uso: área forestal, área de adjudicación y área de producción. Entonces, cada una de las parcelas va a tener sus áreas correspondientes. Conclusiones y recomendaciones. Se requiere contar con el diagnóstico de la unidad territorial y entre ellos el mosaico de propiedades inscritas sobre la base de los antecedentes registrales. La aplicación del proceso de rectificación es solo para predios inscritos, urbanos y rurales, en zonas catastradas donde existan discrepancias mayores de rango de tolerancia. No es aplicable a los territorios de las comunidades. En el caso de fondos que fueron inscritos a favor del Estado y en ellas se desarrollaron parcelaciones con fines de adjudicación a beneficios con títulos de propiedad que fueron inscritos e independizados en la zona de selva,
se deberá trabajar sobre todo la matriz de dicho fondo parcelado, presentando los expedientes de rectificación simultáneamente de los predios independizados, incluyendo el de las áreas remanentes de la parcelación que comprenden las áreas que no han sido objetos de adjudicación de inscripción. Luego, la evaluación técnica o actualización de información de los predios inscritos con los planos obtenidos por levantamiento fotogramétrico digital. Se efectuará la misma metodología complementándose con los equipos de medición directa solo para determinar perímetros y linderos reales de los predios, manejándose con tolerancias aprobadas, ya que los pequeños desplazamientos se deben a que los equipos tienen una configuración determinada para pasar del sistema WGS84 al sistema PASAT 56, que difiere con el obtenido por restitución fotogramétrica. Y en los procedimientos de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, se requerirá la rectificación previa de la matriz cuando exista una discrepancia mayor al rango de tolerancia. De ser menor por prevalencia, dará lugar al asiento de la rectificación de matriz. Siendo el procedimiento de rectificación de oficio conforme lo señala el reglamento, se deberá programar y zonificar los trabajos por sectores en una unidad territorial. Para presentarse de ser posible simultáneamente los instrumentos de formalización respecto a los predios inscritos, rectificados con los de formalización o de declaración de propiedad por prescripción, principalmente de estos últimos que estarán sujetos a la inscripción de la rectificación de la matriz correspondiente. Ejemplos prácticos en la rectificación de predios inscritos. Tenemos como problemas dos parcelas, tiene un error, tiene errores de linderación. Estos predios va a desarrollarse con la no presencia de colindante, puede afectar sus derechos. Entonces, predio a rectificar, el de color amarillo, y el predio de colindante, el de color verde. Entonces, aquí estamos rectificando para ambas parcelas la colindancia de estos dos parcelas. También para planos de adjudicación, también de la misma manera podemos desarrollar dos parcelas, un propietario y un segundo propietario, y se desarrolla la unificación de la misma parcela, quedando configurado con una sola unidad catastral. Otro ejemplo práctico es la rectificación de predios inscritos. Un primer problema, tenemos dos predios inscritos, y esos dos predios inscritos va a concluirse en una sola inscripción, haciendo una sola unidad catastral. Aún para planos de adjudicación, de igual manera, tenemos un plano de adjudicación y de acuerdo al catastro actual vamos a desarrollar una nueva área y un nuevo perímetro y una linderación distinta con una nueva información. También para la rectificación de predios inscritos tenemos una parcela inscrita, tenemos una nueva área y agregado esta área a este predio matriz, Luego, para la rectificación de predios inscritos también tenemos esta parcela con 10 hectáreas y realizando la nueva toma de datos de carácter fotogramétrico o topográfico vamos a tener una cantidad de 8 hectáreas. Otro problema podemos tener cuando la primera tiene 10 hectáreas, esta segunda tiene una hectárea y un supuesto lindero adicional que corresponde a esta parcela y que tiene una área de 8 hectáreas. Quiere decir que esta linderación
que esta linderación es un supuesto lindero, pero lo real es que la suma del perímetro y las áreas correspondientes va a terminar en 8 hectáreas, no va a ser ya en 10 hectáreas. Luego, la rectificación de predios inscritos con planos de restitución va a ser por proceso de restitución fotogramétrica o utilizando GPS. Entonces, acá tenemos una serie de unidades catastrales superpuestas y se va a desarrollar con restitución fotográfica o toma de datos con GPS submétrico. Y sobre todo en estos momentos se va desarrollando por el proceso de método indirecto, el cual ha sido aplicado por un tema de eficacia y economía, pero también en las partes donde no se puede detallar bien, se desarrollan los procesos directos con GPS o estaciones totales. Y luego también se desarrolla un cruce de información de un levantamiento catastral con GPS y las ortofotos en el mismo ámbito. Entonces tenemos el trabajo de ortofoto y restitución fotogramétrica y se superpone a la posición real de los predios que podemos tener a la vista en mapa del ortofoto. Y aquí podemos tener las nuevas configuraciones de las parcelas y las nuevas áreas y los nuevos linderos de las parcelas con áreas rectificadas. Muchas gracias por el día de hoy. Les agradezco y espero de que haya sido de su agrado y poder desarrollar nuevamente en otra ocasión nuevos temas que sean de su interés. Muy amable.